Entonces empezamos con la lista. ¿Me ayudan, por favor? Andrés Aragón Presente. llegó primerito. Oscar Cajas, Aquí presente. muy bien. Samantha Castillo, Aquí, profe, semipresente, semidestruida. No. Cristina trágica, Criollo, profe, mi vida trágica. trágica. Cristina Hola, Criollo, profe, buenas tardes. bienvenida, Bien, Cris. gracias. Christopher Escobar, Pedro Fiallos, Presente. Esteban Guadalupe, Aquí. Andrea Mora, Buenas tardes, presente. bienvenida. Daniel Ortega, Buenas tardes, presente. bienvenido. Hortensia Pico, Hola, profe, aquí. hola Hortensia, bienvenida. Fernando Revelo, Hola, profe, aquí, llegando. bien, bien. Patricia Riofrío, Buenas, presente. bienvenida, buenas noches. Jorge Luis Rivadeneira, Ángel Sandoval, Pablo Tinajero, Tomás Sanguano, Tomás Topanta, perdón, Aquí, profe. Martina Valareso, Hola, aquí estoy. Estoy en otra cuenta, perdón, ya me voy a cambiar el nombre. ya yo iba a decir cómo has cambiado, Martina. Sí, un poquito. Y Mauricio Mazabanda, ya. Los otros compañeros han quedado en que se van a conectar en una media horita, todavía están en sus trabajos, pero bueno, vamos a empezar. Empecemos con dos preguntas. Una, saber cómo les fue, si lograron revisar en la plataforma la lectura, que sería la una, y la otra, ver cómo les fue con el tema del video, ¿ya? Eh, Todavía están a tiempo de subirlo, no era obligatorio subirlo hasta hoy, pero cuéntenme cómo les ha ido con esos dos temas. Empecemos con la lectura. Samantha nos contó que había empezado ella ya con la lectura. No sé si alguien más empezó a leerla. ¿No todavía? Bueno, les cuento que para llenar el foro es importante que realicen la lectura. A partir de ella vamos a entender los conceptos. Más que entender es reforzar los conceptos sobre la expresión corporal y sobre el juego teatral y cómo éste se inserta en el ámbito educativo, ¿no? Es importante en este sentido lo que habíamos hablado ya en días anteriores, la primera semana nuestra que fue entender como conceptos básicos sobre cuerpo, imagen, etcétera, etcétera. El lunes hablamos sobre expresión corporal y sobre juego escénico. Y hoy vamos a enfatizar un poquito en el juego escénico, que es un poco, tiene que ver con los ejercicios que hemos hecho, ¿ya? Y les voy a pedir así, desde lo primero que se les ocurre, ¿a qué les suena, qué les sugiere el concepto juego escénico? ¿Qué se les viene a la cabeza? Como algo de clown. Puede ser.
¿Ya? Puede ser libertad de expresión. Libertad de expresión, ¿ya? ¿Qué se les viene a los demás? Lo primero que se les venga, no lo piensen tanto. Podría ser la improvisación. Ah, la improvisación, ¿ya? Ujú. Pueden ser como ejercicios del cuerpo con herramientas del teatro, algo así. Ajá, ejercicios del cuerpo con herramientas del teatro. ¿Ya? Sí, ya veremos sobre la improvisación, sobre elementos del teatro, sí. Ya vamos a conectar un poco los diferentes aspectos que han comentado. ¿Quién más tiene otra idea? ¿A qué les suena juego escénico? Algo así como interactuar en el escenario mismo puede ser. Ajá, interactuar en el escenario, ¿ya? Entonces ya hablamos de teatro por un lado, hemos hablado de clown, escenario, ¿no es cierto? Es escénico. Eso implica estar en el escenario. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la cabeza? A mí se me viene la palabra como divertido, no sé, algo que sea como para divertirse. Exactamente, eso es súper importante, ¿sí? Pero ¿qué palabra te sugiere que sea divertido? La del juego. La del juego. Ujú, Ujú. ¿sí? ¿Se acuerdan que el lunes hablábamos de que a veces uno se estresa y en el colegio o la escuela donde uno trabaja nos dicen, por favor, Patti, no se olvide que tiene que preparar la obra para el Día de la Madre? Y nos ponen a correr y nos dicen, ay, bueno, chuta, la obra, sea de pintura, de teatro, de danza, musical, implica un cierto nivel de presión con los chicos y nos ponen a correr. Y habíamos hablado que no necesariamente el propósito de las artes en el ámbito educativo es formar artistas. Y ahí el concepto de juego es fundamental, ¿sí? En el caso de las artes escénicas, es importante entender que hay dos lugares. Por eso hablamos la semana, que digo, el lunes pasado, de obra de teatros de adultos, de adultos para niños y el teatro con niños, que es distinto, ¿sí? Cuando yo hago teatro para niños, estoy hablando de una obra escénica, ¿ya? Y cuando presento, quiere decir que me enfoco en una temática, en una técnica interpretativa, hay un trabajo escenográfico, de colores, texturas, vestuario, música, pero además y fundamentalmente me enfoco en un lenguaje correspondiente al público, en este caso infantil, para que lo entiendan y lo disfruten. ¿Sí? Porque si les pongo a ver la tragedia de Romeo y Julieta, capaz que los niños se me aburren y no quieren volver a ver más teatro, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado de que lo esencial para trabajar para las infancias no está en los temas, sino en los lenguajes, en cómo nosotros utilizamos las diferentes técnicas y recursos para ponerlos al servicio de un proceso artístico comunicacional. Lo escénico, para reforzar un poquito este concepto, tiene que ver efectivamente con la escena. La escena es este lugar donde varias personas se colocan para ser vistas. Y lo escénico tiene que ver con la danza, con el teatro, con el circo, la música, la ópera y muchas otras manifestaciones, ¿sí? En las cuales colocamos el cuerpo y hay un lugar donde trabajamos, representamos, actuamos o hacemos diferentes acciones frente a un espectador. ¿Se acuerdan que había hablado incluso el lunes pasado de esta cierta semejanza con las iglesias, la estructura arquitectónica, con las aulas de clase, ¿no es cierto? Es decir, hay un espacio para los oficiantes, para los actores, para los bailarines y otro para los espectadores.
Entonces, escénico es todo lo que sucede en un escenario, ¿ya? Pero hay un detalle más. Las artes escénicas también hoy se las conoce como artes vivas. ¿Y qué quiere decir que son artes vivas? Quiere decir que suceden solo el momento en que se ejecutan. Cuando yo actúo frente a un público, ¿sí? La relación con el público, lo que yo cuento, actúo o bailo, ¿sí? Frente a este público, es lo que genera teatralidad o danza o lo que sea esta arte viva. Si se graba, mi presentación ya no será teatro, por ejemplo. Podría ser el registro de mi obra, pero no será mi obra. Esa es una gran diferencia al cine. El cine no es un hecho vivo. Usted siempre va a ver la misma película con los mismos actores, el mismo video, los mismos movimientos, no cambia nada. Va a ser exacta la película al primer día que la vio, al último día que la vio. Mientras que el teatro varía. A pesar de que sea la misma obra, los mismos actores, los mismos personajes, el mismo texto, la energía que se intercambia entre espectadores y actores cambia, porque usted viene al teatro con una energía distinta. Vino alegre, feliz, vino con la novia, vino terminando al novio, vino ganándose la lotería, vino cansado del trabajo. Con todo aquello que usted vino, genera una energía colectiva. Y también como yo vengo y trabajo desde mi personaje o desde mi obra dancística, ¿sí? Genera una energía. Ahí se produce un intercambio vivo de energías, real, en ese momento. Y eso es un arte vivo, que no se va a repetir. Podrá haber algo similar luego, pero eso ya sucedió, ¿ya? Entonces, lo escénico es lo que ocurre en un escenario, pero hoy ya sabemos que lo escénico, que varios espacios pueden ser considerados espacios escénicos. Puede ser en un teatro, puede ser en una plaza, puede ser en un parque, ¿sí? Los hechos escénicos pueden variar de lugares. Y ahora sí vamos con la idea del juego, ¿sí? Es divertido. Aquí hay una diferencia fundamental entre la puesta en escena y el juego. Cuando hablamos de juego escénico o juego dramático, hablamos de algo que se aleja a la puesta en escena. Para que ustedes entiendan, la puesta en escena es una serie de textos, elementos escénicos diversos como vestuario, iluminación, sonido, que han sido seleccionados, organizados, colocados de una manera específica para que sucedan el uno tras el otro o de manera armónica a la vez. ¿Ya? Estos elementos que están organizados son una puesta en escena y muchas veces el teatro o el tipo de teatro por lo general tiene puestas en escena rígidas. Quiere decir que si Romeo llega donde Julieta y le dice, quiero escaparme contigo, y Julieta le dice, no, todavía no, porque me voy a casar con Paris, y eso tienen que repetirlo en cada función de la misma manera porque entran en la luz. En el juego escénico, cuando trabajamos con niños, ya no sucede así. Los niños juegan. Los niños, así como, ¿se acuerdan que les decía? Juegan a chullitas y bandidos, a ladrones, a Buzz Lightyear, a cualquier juego que se les ocurra. Los niños entran a juegos que en la psicología o en la pedagogía se los conoce como juegos de roles. Las niñas y niños de inmediato son capaces, si vieron la referencia de la película o conocen una historia, son capaces de asumir un personaje. El bueno, el malo, el grande, el feroz, el luchador, Batman, Robin. Hoy son Superman y tienen todos los poderes de Superman y llega alguien con kriptonita y él se afecta y entra al juego y se la cree. ¿Ah? Pero ¿por qué sucede esto en el juego? Porque los niños tienen una alta capacidad de imaginar e imaginarse en una situación ficticia, cosa que por lo general los adultos ya hemos perdido. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando trabajamos con niños y niñas es recurrir al juego escénico.
Pero aquí hay otro elemento importante. Los juegos tienen reglas. ¿Sí? Y este juego, el juego escénico, tiene unas reglas para quienes son actores o actrices. Van a reconocer que estas reglas son muy parecidas a las que se utiliza en la técnica de William Layton para desarrollar improvisaciones. ¿Sí? William Layton es un actor, director, dramaturgo, teórico estadounidense radicado en España, que hace teatro, por supuesto, y propone un libro que se llama El trampolín del actor. Y en este deja una estructura definida con mucha claridad que no viene solo de él, sino de Stanislavski, digamos, el más grande teórico e iniciador del pensamiento en la técnica teatral, ¿sí? Recoge de eso William Layton y propone algo que le llama la improvisación. Por ahí nos decían, ¿no es cierto?, que el juego le suena a improvisación. Pero la improvisación en el teatro es una técnica. Es una técnica que sirve para entrenamiento de actores y actrices. Es una técnica que sirve para estudios de obras. Es una técnica que sirve para crear materiales. Es una técnica que sirve para crear obras en concreto. ¿Sí? Puede ser aplicado de muchas maneras. Desde una perspectiva pedagógica, de aprendizaje, de estudio, de creación. Pero esto que tiene unas reglas muy rígidas y que nosotros, actores y actrices, tenemos que conocerlas muy bien para entrar al escenario, en el caso de nosotros los profesores tenemos que conocerla para, a partir de ello, plantear el juego escénico. ¿Sí? Resumiendo, la improvisación nos plantea que hay un protagonista y un antagonista. Eso que vimos el lunes en escritura, ¿no es cierto? Una fuerza A versus una fuerza B. Lo mismo nos plantea el juego de la improvisación. Podríamos suponer que André es la fuerza A y Esteban es la fuerza B. ¿Ya? André quiere que Esteban le regale su pelota de playa. Y todo lo que André quiere es esa pelota de playa porque le encantan las pelotas de playa, porque le recuerda mucho juego. Quiere la pelota de playa. Y Esteban no se la puede dar porque fue un regalo de su papá. Y es lo último que le queda de su papá. Entonces, a partir de este juego, estas reglas en una circunstancia, en un lugar determinado, ellos van a luchar el uno con el otro por conseguir la pelota. Andrea porque Esteban le dé y Esteban porque André le deje jugar con su pelota. ¿Sí? Así como planteamos estas dos fuerzas, A y B, protagonista, antagonista, en la improvisación en los juegos, a los niños también nosotros tenemos que traducir las historias en estos términos, pero obviamente no les vamos a decir técnicamente tú eres protagonista, tú eres antagonista, sino que tenemos que inducirlos, invitarlos a jugar. ¿Ya? No importa si ellos se equivocan, si no se equivocan, cada vez que los niños y niñas jueguen, ¿sí? Y nosotros vayamos rectificando una y otra vez sin ningún problema las premisas, ellos se van a ir entrenando inconscientemente. Y lo que van a entrenar es su capacidad de atención, su imaginación, su capacidad de entender un rol y de colocarse en ese rol. Van a entrenar su capacidad de escucha, de esperar y atender, y una serie de estrategias más que tienen que ver con el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Que es sobre todo lo que nos interesa de las artes en el ámbito educativo, ¿sí? Hasta ahí, preguntas, inquietudes. ¿Qué me cuentan? ¿No hay alguna duda? ¿No hay alguna inquietud sobre esto? Sí, sí, a mí no me quedó muy claro. Por ejemplo, hay estas dos fuerzas. La una es la que quiere conseguir la pelota. Y en Ajá. el caso de Esteban, ¿qué fuerza era?
El caso de Esteban es que él no le va a prestar porque es la pelota que le regaló su papá. Es decir, hay una relación afectiva, ¿no? Él juega con su pelota, pero no la va a compartir porque es un regalo de su papá. ¿Me explicó? Ok. Entonces, no es que Esteban no quiere prestarle a André la pelota nada más por egoísta, es porque pues tiene un significado. Siempre, cada Regalo. fuerza, A o B, tienen una razón, ¿no? Y para ellos es muy importante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra duda o inquietud? O sea, se podría Profe, decir, ay. ay, André y luego André, Sammy. tú. se podría decir que ese como que es el guión base que se les da a los niños, por así decirlo, y en base a eso ellos van desarrollando una trama, un diálogo, todo eso, ¿cierto? Ujú. Más que un guión es una premisa, ¿sí? Porque son como pequeñas pautas de juego. Y los niños a partir de eso podrán jugar, ¿ya? Luego puedes cambiar los roles, les puedes poner al revés. Ahora Esteban es el que pide la pelota y André es la que cuida la pelota que le regaló su papá. Podemos cambiar, ¿sí? Nada es inamovible. Pero esto es una premisa, no es un guión, porque el guión ya tiene pautas, ya tiene texto, ya tiene una delimitación de acciones y actividades que yo debo seguir. Esa es la diferencia, ¿sí? El guión ya contiene una serie de información que si yo la sigo de manera rígida, me llevan a una puesta en escena que estuvo pensada y desarrollada, ¿ya? Entonces, por eso no se parece. Pero los chicos, por supuesto, podrán desarrollar, lograr, inventar montones de cosas. Sami, Sí, profe, tal vez podría ser también como que, claro, entre A y B, no todo debe ser sí y no todo debe ser no, ujú, porque la escena se acabaría rápidamente también, ¿no? Y este juego teatral se desvanecería. Porque es tal como que vez, yo ¿te diga, parece? ¿Tú sí, se crees? desvanece. ¿O sí? Omito el tal vez. No, Ah, sí, sí se no, desvanece. no, Porque pero es ese como que justo yo el le juego. digo, ajá, es Esteban, vamos al cine. El Esteban me dice sí, después, y nos fuimos y se acabó la escena. Ajá. Y entonces, ajá, debería ser como algo así, creo yo, para que entre A y B exista esta Aquí, llamita que no se apague de intensidad y ya. de drama. Pero eso nosotros lo sabemos como actores y actrices. Te entiendo porque uno sabe que la escena, cuando uno cede de inmediato, se acabó. Ujú. Pero los niños no. ¿Sí? Exacto. Los niños no necesitan saber esa premisa técnica de que no cedas de inmediato. Lo único que necesita un niño o una niña es saber que esa pelota me regaló mi papá y yo debo jugar solo con la pelota. A partir de eso, la niña sola Él ya va a vuela. inventar un montón de estrategias para no prestarla, para quedarse con la pelota solita. Mientras que el otro niño va a inventarse todas las estrategias para convencerle. ¿Y si te doy dinero? ¿Y si te cambio mi helado? Ya, ¿y si te doy otra pelota? Y bueno, no tengo, pero después te puedo dar dos pelotas. Yo qué sé. Todo, la diferencia de lo que nos acaba de decir Sami, tiene que ver con una improvisación, precisamente, que es lo que ya nos plantea Leighton. Un actor y una actriz tienen premisas y tienen estrategias, ¿sí? Y a partir de eso desarrollamos. Y no siempre es no, no siempre sí, efectivamente. Pero eso ya va ocurriendo en el juego de la improvisación. En cambio, los niños no necesitan saber eso. Es complicarles, ¿no? Porque ellos no necesitan entender desde el análisis. Ellos entienden más fácilmente desde la experiencia, ¿ya? Hay un juego muy, muy divertido que casi en todas las escuelas de actuación de todo el mundo, de todas las técnicas se hace, que se llama el juego de la silla. Y se coloca una silla en el espacio y uno de los actores está sentado en ella. Lo único que hay que hacer para el otro actor o actriz es lograr sentarse en ella. Entonces hay alguien sentado en el centro del escenario en la silla y otro viene a conseguirla. Lo único que no puede hacer es haber pelea física. Entonces yo que llego, ¿cómo le convenzo al otro?
¿Cómo le distraigo? ¿Sí? ¿Cómo le invito a un heladito? ¿Cómo le invito a, capaz que le gusta la música? Genero propuestas, estrategias, y el otro obviamente no solo se opone y no solo dice no, que es lo que acaba de decir Samantha, sino que entra en el juego. Pero como nosotros, actores y actrices, ya sabemos, entonces debemos creernos la situación y ahí permitimos este desarrollo. En cambio, los niños es mucho más simple. Jugar, jugar, darles una premisa. ¿Sí? Es importante entender esta diferencia entre la improvisación para actores y actrices y el juego escénico para los niños. Con los niños nosotros no buscamos resultados, ¿sí? No, o mejor dicho, no buscamos los mismos resultados que buscamos a través de una improvisación con actores y actrices. Buscamos desarrollar su capacidad de interacción, de escucha, de juego, tener paciencia para escuchar al otro, de escuchar y asumir también las dinámicas, ¿sí? Si yo voy y le robo la pelota a Esteban y Esteban en un descuido saca la pistola y me dispara y ¡ay! Me hiere y se me va la pelota, entro al juego, es un juego, ¿sí? Todo lo que se inventen será viable, ¿ya? Por eso es importante. Ven que sigue siendo juego, me divierto, es lúdico, ¿no es cierto? Pero hay normas. Yo soy A, tú eres B, yo como A quiero una cosa y tú como B quieres otra. Yo les voy a dar, así como a modo de ejercicio, cuentos, ¿ya? Y ustedes, estos son cuentos que posiblemente son conocidos por todo mundo. Posiblemente. Hoy no sabemos. ¿Sí? Y ustedes me van a decir quiénes serían la fuerza A, quién sería la fuerza B y cuál sería la premisa, ¿sí? Es decir, qué es lo que quieren. Por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Quién me dice quién sería protagonista o fuerza A, antagonista o fuerza B y lo que quieren? La protagonista sería Caperucita, el antagonista sería el lobo y la premisa es llevar la canasta a la abuela. ¿Ya? ¿Qué dicen? O sea, la premisa de la caperucita es la de la canasta y la del lobo es comerse a la abuela y a la caperucita. Ujú. Pero se acuerdan que ahí teníamos un elemento. Nosotros como adultos sabemos que protagonista es quien quiere cambiar las circunstancias dadas. Es quien va a cambiar todo. ¿Sí? Si Caperucita, si Caperucita hace lo que siempre ha hecho, que es desobedecer a la mamá, irse por donde no debe y llegar tardísimo a casa de la abuelita, que eso hace siempre, eso nos dice el cuento original, y el lobo es el que va a cambiar las circunstancias. ¿Sí? El lobo es el que pretende comerse a la una y a la otra. ¿Quién será protagonista aquí, en realidad? Es el lobo, porque el lobo tiene que decirle, Pati, no te vayas por allá, por este camino es mucho mejor. ¿Mm? Y acá hay flores y manzanas, la distrae, ¿sí? Es el lobo el que desarrolla estrategias. ¿Ven? Pareciera que es Caperucita, porque de hecho hasta el cuento se llama Caperucita Roja. Pero el real protagonista, quien pretende cambiar todo, es el lobo. ¿Y el lobo lo logra? No. Hizo su intento, se comió a Caperucita, se comió a la abuelita, pero finalmente quien paga las consecuencias sigue siendo el mismo lobo, porque Caperucita es liberada, la abuelita es liberada, y Caperucita tal vez, sí, al final aprendió una lección. Ese es un cuento educativo que busca que los niños y niñas aprendan a ser obedientes con mamá, porque si no obedecen con mamá, lo que mamá dice, les come el lobo. ¿Mm? Entonces, en este cuento, el protagonista es el lobo, pero es el lobo el que tiene que pensar en otras estrategias. ¿Sí ven? Otro cuento. A ver, el flautista de Hamelin.
Ahí sí es el protagonista, el flautista Ujú. o la reina. No sé. ¿Se acuerdan del cuento? ¿Cómo va el cuento? ¿Quién se acuerda? Sí, o sea, a él le contratan para que saque las ratas del pueblo. Esa Ajá. era la, la misión del flautista. Que contrata a la reina, creo, o algo así como la alcaldesa del pueblo. Es que en cada versión a veces cambia un poquito, pero Así. eso recuerdo. Pero claro, al final no le cumplieron, no le cumplió la reina eh, la cantidad de dinero que iba a pagar. Ujú. Entonces, él como eh, en venganza de eso, vuelve a traer las ratas. Y el flautista se lleva a los niños, Y se ¿sí? llevan los niños. El flautista de Hamelin es un cuento de tradición oral alemana, ¿ya? Y en el cuento original, en una ciudad infestada de ratones, ¿sí? La única manera para acabar con los ratones sería contratar a este flautista mágico. Le contratan, efectivamente él se los lleva, pero cuando llega el momento de cobrar, le engañan y le develan que nunca tuvieron dinero ni intenciones de pagarle, le dicen que se vaya. El flautista efectivamente, a modo de venganza, lo que hace es volver a tocar su flauta y así como se llevó a los niños, así como se llevó a los ratones, se lleva a los niños. ¿Quién es protagonista en esta historia? ¿Quién cambia las circunstancias en esta historia? Es el flautista, ¿sí? Porque estamos hablando de un lugar corrupto, sucio y que va a seguir así, pero el flautista en esta historia es el que cambia las circunstancias, ¿ya? Por sus propios intereses. Y claro, el alcalde y toda la ciudadanía de Hamelin se darán cuenta de que la única manera de evitar que esto suceda es siendo, ¿sí? Honrados. Pero ya es tarde en este caso. Ya sucedió, ya no hubo forma de volver atrás, ¿ya? Entonces, si ven, uno tiene que evaluar quién es protagonista y antagonista. Si nosotros como adultos logramos entender eso y les decimos a los niños y niñas, juega y tú tienes que lograr que te paguen y te paguen y vas a hacer todo para que te paguen, entonces les doy premisas, pautas, alimento imaginativo para niños y niñas y ellos solitos van a jugar, van a pensar en otras estrategias. Aquí lo que hay que tener cuidado es en que los niños y niñas, nosotros no les coartemos esas propuestas, porque los niños nos pueden salir con ideas súper locas, que parecieran no tener nada que ver y uno está como, no, pero el cuento decía así. ¿Qué tal si lo que se inventa es mucho mejor? Entonces hay que saber ceder, escuchar, ¿ya? Porque a partir de eso nos van a proponer muchas cosas. Vamos a hacer algo, ¿sí? Eh, Vamos a leer el cuento. ¿Quiénes leyeron el cuento del rey que no quería bañarse? ¿Lo leyeron? Levanten la mano. 1, 2, solo dositos. 3. Ya. Bueno, la tarea tiene que ver con el cuento, ¿no es cierto? El video tiene que ver con el cuento, ¿ya? Y ahorita voy a hacer el cuento con ustedes. Espérenme un ratito. Ya. ¿Sí? Vamos a hacer voy a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver qué opinan. ¿Sí? ¿Ahí me ven todos? ¿Sí? ¿Me ven bien? Oigan, ¿ustedes sabían que las esponjas cuentan historias? ¿Sabían o no sabían? Sí, las esponjas, las de baño. Lo que pasa es que para escucharlas hay que lavarse bien las orejas. Y me parece que algunos aquí no se lavan tan bien las orejas. Pero no importa, yo les voy a contar. Una esponja me contó que hace mucho tiempo las guerras duraban años de años.
¿sí? Uno se iba en la mañana y regresaba como 20 años después. Algo así le pasó al rey Vigildo. Una mañana se fue a la guerra y regresó 20 años después, todo cansado, sucio, sin haberse bañado, lleno la espalda de chinchulín enemigo, porque no se había bañado ni una sola vez. Naturalmente, lo que hizo su esposa Inés cuando lo vio regresar fue prepararle una gran tina de baño. Y cuando se la ofreció al rey, el rey llegó y ¿saben qué es lo que le dijo? ¿Saben qué le dijo? Le dijo, no, 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 no. Yo no me baño y no me baño. Pero, ¿por qué? Preguntó la reina Inés. ¿El agua está demasiado caliente? No. El jabón, muy frío. No. ¿Qué es lo que sucede? No, 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 no. No es nada de eso, pero yo no me baño y no me baño. Y diciendo esto, el rey se fue. Por supuesto, toda la corte, la familia, los sirvientes estaban preocupadísimos. ¿Y saben por qué? Porque el rey olía a fuchi. No se había cambiado ni las medias durante esos 20 años. Así que llegó el chambelán. El chambelán llegó y se acercó donde el rey y le dijo, querida majestad, ¿puede explicarme por qué usted no se baña? Y el rey le dijo, no se lo voy a decir. ¿Pero qué? ¿Es que el agua está muy caliente? No. ¿Tal vez el jabón muy frío? No, no es nada de eso, pero yo no me baño y no me baño. Y se fue. Esto ya era crítico. Imagínense que todo el pueblo ya estaba protestando, porque no solo el rey olía mal, el castillo olía mal y todo el reino olía mal. Iban a hacer una revolución. Pero menos mal, al chambelán se le ocurrió otra idea. Majestad, majestad, llamó a la reina. ¿Qué pasa? Dijo la reina. Tengo una gran idea. Y a que no adivinan qué se le ocurrió. Mandaron a hacer jabones de jabón, soldados de jabón, barcos enormes de jabón. Mandaron a hacer castillos con puente levadizo de jabón. Todo hermoso y de colores. Y lo colocaron alrededor de la tina. Cuando el rey, que era un guerrero y que había dicho que él es un guerrero, no un poroto en remojo, ¿sí? Los llamaron y cuando vio la tina con todo esto, ¡ah!, se emocionó tanto que corrió y de un salto cayó adentro de la tina. La esponja me contó que luego el problema no era intentar meter al rey, sino sacarlo de la tina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Ya? Ok. A ver, volvamos acá. Entonces, la idea va a ser, ¿sí? Si ustedes revisan el cuento, lo que yo acabo de hacer es parecido al cuento. No es exactamente el cuento, ¿sí? Y la idea de su video no es que hagan exactamente el cuento ni lo hagan como yo lo he hecho, sino que lo hagan como a ustedes se les ocurre. ¿Ya? Uno, para contar, ustedes muchas veces sí cuentan historias. Y quienes son padres o madres, seguramente ya han hecho el ejercicio de contar a los hijos, o quienes hemos tenido la oportunidad de contar a los sobrinos, o al hermano menor, a la hermana menor, ¿sí? Entonces, un poco el juego y la propuesta de este trabajo es hacerlo desde contar, ¿ya? Pero cuéntenme ahorita qué han visto
¿Y qué les parece desde esta idea del juego escénico? ¿Quién quiere empezar? Eh, bueno, como usted decía, Marcelo, bueno, yo tengo un bebé pequeñito, tiene apenas 2 años, y cuando le cuentas un cuento siempre debes como, digamos, o impostar la voz o al menos algo, para que, porque a una les encanta que le repitas los cuentos, ¿no? Ujú, Entonces, sí, y cuando lo haces con gestos mucho más. Justo tengo un bebé que le encantan los dinosaurios y hay una parte que dice que los dinosaurios saltan sobre sus presas y él salta, o sea, es como que llega a la parte y salta sobre mí y me empieza así como a hacer como dinosaurio. Entonces, claro, creo que es importantísimo esto de como el juego escénico correspondiente a llamar la atención en los niños sobre todo. Creo que es fundamental el crear como un ambiente, porque creo que sí, a través del movimiento también lo puedes hacer, pero también a través de la voz, ¿no? El cómo ujú, la modulas, el cómo la entonas, el cómo generas esta expectativa. Creo que es muy importante a la hora del juego escénico, tal vez no con el cuerpo, que yo no lo he hecho, pero sí con la voz. ujú. La voz, nosotros ahí volvemos un poco a la idea de expresión corporal, ¿sí? Y ahí volvemos a la idea del cuerpo. Nosotros recibimos toda la información a través de nuestro cuerpo, de los sentidos. Registramos esa información, esa memoria, esa experiencia, esas sensaciones en nuestro cuerpo y expresamos todo aquello a través de nuestro cuerpo, ¿sí? La voz es parte del cuerpo, las manos, la cabeza. Nosotros podemos expresar con todo el cuerpo. A veces, y por la formación normalmente que hemos tenido, ¿no es cierto? Muchas veces en la escuela nos han enseñado a estar quietos, sentados, escuchando, ¿verdad? A la mayoría nos han enseñado algo así. Ya, cállese por favor, no diga esto, no hable, silencio que estamos hablando todos, estamos en la clase, ¿sí? Es decir, todo el tiempo la educación nos ha limitado a la quietud. Y la expresión, así como para los niños y niñas, es una forma de expresar para nosotros también. Por eso es que en el trabajo con niños y niñas es importante divertirse. Y ustedes tienen que divertirse. No puede ser forzado, ¿sí? Cuando Fernando le cuenta las historias a su niño, ¿sí? ¿Creen que se divierte o no? Claro que sí. Porque hay algo, y no se trata de que Fernando haya estudiado años de años para ser un gran contador de historias. Hay algo en este encuentro cuando yo me encuentro con la mirada de quien me escucha y le digo y le hablo que le llega a esa persona y cuando esa persona me ve, también me llega, ¿sí? Cuando tu niño salta justo sobre ti, eso es el cambio de energía, eso es un hecho vivo. Y esos hechos vivos que son intercambio de energía, de experiencia y que suceden a través de lo lúdico, nos llena, nos alimenta. Ahí hay una comunicación no necesariamente verbal. Lo verbal es esencial, pero también hay intercambio físico, hay intercambio de energía, de sonidos. Entonces, a eso es a lo que estamos apelando, a este intercambio. Si usted no cree que no es buen contador, mentira, usted es una gran contadora, un gran contador de historias, porque lo va a hacer a su propia manera, con su propio cuerpo. Y lo único es que hay que encontrar ese disfrute. Esa es la idea, encontrar el disfrute. ¿Sí? ¿Quién más me quiere compartir algo respecto a esto? O sea, respecto al juego escénico, podría ser como que en vez de solo contar la historia, podría inventarse formas de ser el rey. Ujú. Algo así como que sea un rey, sí, enojón, pero bonachón, o un rey como terco y bravo, algo así como que probar diferentes formas de ser el protagonista. Exacto. Yo ahora me he inventado un rey que habla así, de esta manera, ¿no es cierto? Y que además tiene un gesto recurrente acá, ¿sí?
Es como yo me lo he inventado, como a mí se me ocurre, pero cada quien puede inventarse como quiera. Aquí lo chévere es que nada está mal, solo son opciones diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces les enseñamos, les acompañamos a los niños y niñas a encontrar un disfrute en la diversidad y sin embargo también están siguiendo reglas, pero no unas reglas rígidas que les limitan, sino unas reglas que les permiten explorar, desarrollar, ¿sí? Buscar nuevas opciones. Sí, cada quien se puede inventar el rol como quiera, ¿ya? Si lo hago desde la voz, desde el gesto, desde una forma de caminar, eh, tal vez me pongo un sombrero. Ahora en el ejercicio, cuando entren a esta parte, ¿sí? Ahí les pedimos elegir un elemento. ¿Qué tal si mi elemento es una gorra? ¿Ya? ¿Cómo puedo jugar yo con la gorra? La gorra puede ser mi arma, puede ser mi casco, puede ser la tina donde me meto a jugar, puede ser todo lo que usted quiera. Lo esencial es encontrar el disfrute. A veces a los adultos nos cuesta un poquito, ¿no? Pero ustedes van a ver que los niños y niñas disfrutan muchísimo, ¿ya? ¿Qué más? ¿O quién más? Que también, por ejemplo, identificando esta idea central y como para qué es el cuento, el rey puede ser un explorador o puede ser un astronauta o puede ser, o sea, como que cualquier cosa que también le llama atención a los niños, porque yo digo, quizá con el grupo que estoy yo trabajando, no les llama mucho la atención los reyes, sino quieren saber sobre la naturaleza o una reina o una exploradora o puede ser como que cualquier cosa si identificamos como el conflicto central. Ujú. Sí, hoy, por ejemplo, como todos los niños y niñas ya desde muy chiquitos ven mucho la televisión, el computador, historias, ¿sí? Entonces los referentes de hoy son esas películas, los referentes inmediatos, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar con esos referentes también. Por eso les preguntaba hace un ratito, tal vez los conocen, tal vez no los conocen, Caperucita Roja, el flautista de mago de Hamelin, porque si ustedes preguntan en los niños de hoy en día, tal vez eso ya ni los ubican, ya no es parte de su contexto, de su historia, no están en su memoria colectiva, ¿ya? Pero todo lo que viene a través de la globalización, de todo este proceso multimedial, informático, está ahí, ¿no es cierto? Y son influencia. Paw Patrol para los más chiquitos o cualquier otro figuras, Pocoyo. Estos son los referentes de los niños. Y a partir de eso nosotros podemos desarrollar. Entonces, sí, yo puedo tomar este cuento, puedo tomar los cuentos clásicos, puedo tomar las historias que están vigentes. El asunto es encontrar la forma de conectar con los chicos y chicas. ¿Ya? Hoy muchos niños y niñas desde los 5 o 6 años que ya tienen acceso ¿cómo se llama? Celulares, a medios audiovisuales, tienen todos los juegos de combate de todos los tipos como sus referencias, robots, golpes, y es tremendo. Eso es lo que está en el imaginario de los niños, ¿sí? Personajes combatiendo unos con otros. No importa la razón, casi todos combaten. ¿No? Entonces, si uno les pregunta, sí, ¿qué historia te gusta? Y le dicen esta, donde y saca la espada y se ta, ta, ta. Y bueno, ¿y a ti cuál te gusta? Esta otra. ¿Y qué hacen? Pelean, pelean, pelean. En casi todas las historias esas son las referencias. Entonces, no se trata de irnos en contra de eso, sino de aprovechar eso para desarrollar otro tipo de ejercicio imaginativo. Sin embargo, este cuento que les acabo de hacer es un cuento que funciona y les encanta a los niños. Cuando yo se las cuento a los niños, obviamente presencialmente es otra cosa, ¿sí? Y hay juego más con los niños. Cuando se los cuento a los niños,
quieren otra y quieren otra, ¿no? Entonces, uno puede generar nuevas referencias, de tal manera que los niños y niñas se enganchen y amplíen sus referencias y su imaginación, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras, uno tiene que jugar, tampoco imponer, ¿no? O sea, sí tratar de plantear nuevas opciones, pero si veo yo que no enganchan, tampoco voy a seguir ahí insistiendo porque les tiene que gustar y les tiene que... No, no, si no, no, pues ya me doy cuenta que no y busco otra opción. ¿Mm? ¿Sí? ¿Algo más respecto a esto? Probablemente pienso que también requiere o demanda de mucho nivel de actualización, justamente lo que mencionas de los medios, ¿no? De los medios que los niños ven, y eso también requiere de mucha investigación por parte de uno. Exactamente, Oscar. Si yo voy a trabajar con niños y niñas, no puedo llegar y creer que yo ya sé, porque soy adulto, es una visión adultocéntrica lejana de los niños, no, y creer que lo sé todo, no es verdad. Ellos tienen sus intereses, sus necesidades, sus preocupaciones. Para mí puede ser un tema terrible, tal vez el pago de la mensualidad en la universidad. Para el niño puede ser terrible que no aparezca su juguete y es un drama real. Imagínate que yo lo menosprecio y es el robot del personaje de la serie X. Pero para mí como adulto, ay, es solo un juguete. No. Efectivamente, Oscar, uno tiene que hacer un ejercicio de indagación, observación, conocer, ¿sí? Entender este universo desde sus intereses, desde ese lugar y desde ahí plantear estrategias para invitarlos a jugar, a desarrollar. Entonces, sí, es súper importante. Y no se trata, aquí no es una investigación rígida, ¿no es cierto?, donde obtengo datos, sino donde me empapo y también entra el juego de, o sea, ¿qué es lo que le divierte a este niño cuando ve esta serie, este personaje? Cuando mis hijos eran pequeñitos, por ejemplo, hace muchos, muchos miaus, mis hijos veían una película que se llamaba El Grillito Cantor. La vieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y uno estaba ahí como, wow, y otra vez, y el wow. Pero claro, es su interés, es una necesidad de verlo. Y para uno como adulto también está esta necesidad de entender el por qué, ¿no? Luego pasará, será otra película o serán otras opciones. Pero es interesante como uno, desde este compartir y tratar de entender su universo, vas sacando herramientas, no desde el dato frío, sino desde la experiencia, ¿no? Entonces eso es como muy, muy interesante hacerlo, ¿ya? ¿Alguna inquietud más? Tomás. Justo lo que menciona Oscar me parece muy interesante porque yo me acuerdo que recién leí un artículo sobre, justamente sobre, por ejemplo, los programas de televisión infantiles y cómo para el ojo adulto quizá puede parecer que son como de problemas triviales y demás, pero incluso desde ahí, como cualquier producto cultural, ahí está ya cierta forma de ser, de comportarse con los otros y que como que analizarlo incluso puede ser muy valioso para los ojos adultos. Hay muchos programas de buena calidad que son vistos únicamente como para el público infantil, pero que realmente son genuinamente interesantes y que es como también chévere conocer qué está viendo los niños y niñas con los que estamos trabajando. Ujú. Por ejemplo, como dices, hay muchos programas muy interesantes. Pocoyo es uno de esos programas, por ejemplo, ¿sí? Que además sobre el manejo de cámaras, de planos, o sea, desde la perspectiva cinematográfica, además es muy interesante para el tema del lenguaje, de la comprensión de las relaciones afectivas, es muy, muy interesante. Ese es un programa muy bien pensado, muy bien desarrollado. Y claro, para nosotros es esencial conocer qué programas funcionan, ¿ya?
en las artes escénicas también hay obras de teatro que son adecuadas para niños. Les comentaba que uno a veces puede llegar como adulto y la obra pues no me provoca nada. Es más, hasta capaz que estoy que me duermo cuando llego a verla. Pero los niños, porque está pensada para su edad, para sus necesidades, la obra puede ser, sí, maravillosa. Hace años, en un festival de teatro para la infancia y la juventud que todavía se desarrolla, ¿sí? El hijo de un amigo que era el organizador del festival, cuando vimos un espectáculo, la mayoría de adultos que estábamos ahí éramos como, ay, ¿cuándo se acaba? ¿No? Y era como incómodos ahí. Pero los niños y niñas estaban fascinados. Y era lógico, porque no era una obra para adultos. No era una obra para que nosotros la entendamos, ni siquiera para que la disfrutemos, sino para que los niños y niños la disfruten. Al final de la obra, ¿sí? Los niños hacían como una especie de evaluación de las obras y cuando le preguntamos qué te pareció la obra, ¡ay! No, es lo mejor. Yo he visto todas las obras en todos los festivales y es la mejor obra que he visto, nos dijo. ¿Sí? Porque estaba hecha para su edad. Y la trama de esa historia era tan sencilla, ¿sí? Era la historia de un oso, de un osito de peluche, ¿sí? Que vivía frustrado porque él no quería ser osito de peluche. Él quería ser actor, es decir, quería ser un títere, porque los títeres tienen un auditorio que les mire. Y el osito de peluche, toda la trama giraba alrededor del osito de peluche que luchaba por convertirse en un títere y estar en una obra de teatro de títeres. Nada más, pero era muy interesante, fíjense. La trama no era compleja, pero estaba hecha para los chicos. ¿Ya? Hola Ángel, bienvenido. Vamos entonces, compañeros, Entonces, ¿sí? Si no hay otra inquietud, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Les voy a pedir, ahí tenemos el cuento del rey que no quería bañarse, ¿sí? Si quieren la pueden leer y pueden quedarse con ese cuento o si no, van a elegir un cuento que ustedes se conozcan, que les ocurra, que les parezca más fácil, que les guste, cualquier cuento. Y al regresar, ¿sí? Vamos a darnos un receso de unos 10 minutos para ir al baño, ¿ya? Para que piensen en el cuento, ¿sí? Al regresar, vamos a contarlo, aquí, ahorita, ¿ya? Entonces piensen en un cuento que usted conozca mucho, que tal vez les contó su papá, su mamá, lo escuchó en el auto, siempre está, yo qué sé, uno que sea muy cercano. Y lo vamos a contar aquí, ¿ya? ¿Les parece? Listo, entonces, vamos a darnos unos 10 minutitos de receso y a las 7:10 nos volvemos a encontrar. ¿Ok? Listo. Hasta dentro de un ratito, entonces. Voy a poner pausa. Ya. ¿Pudieron imaginar o recordar algún cuento? ¿O aprovechar el cuento que tenemos ahí? Ay, qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, vamos a empezar. Igual, la idea sería que lo hagan así de manera voluntaria para no tener que elegir dedocráticamente. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere empezar y compartirnos su cuento? Ah, también, por ejemplo, se vale, digamos, yo escucho el cuento que Fernando contó y a mí no se me ocurría, o aunque se me haya ocurrido, pero me gustó mucho el cuento de Fernando y quiero contar el cuento de Fernando, también se vale, ¿sí? Obviamente yo lo contaré a mi manera, desde mis ideas, desde mi manera de moverme, ¿ya? Entonces, eh, cuando quieran, vamos a empezar. Tal vez lo único que habría que hacer es abrirnos un poquito para que se vea más el gesto. Si quieren, se ponen de pie. En este es muy libre, ¿ya? Y un detalle, siempre voy a contar imaginando que, obviamente, el punto donde está la cámara
es donde me están mirando. ¿Ya? Si yo les miro a ustedes, me van a ver así, ¿no es cierto? No se me ven con dirección a los ojos. Pero si miro acá, entonces parece que les estoy mirando a todos. Pero en realidad lo que estoy viendo es la cámara. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere animarse primero? La noche está fría y no me animo. A ver, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a poner de pie, nos calentamos un poquito, ¿les parece? Y ahí para empezar a contarlo, ¿ya? Vamos a calentarnos un poquitín, un poquitín. Entonces, vamos a empezar acá como si fuese, como si me estuviese lavando las manos, ¿sí? Entre los dedos, froto mis manos, atrás, por arriba, ¿sí? Las froto, con mucha energía, eso. Las froto entre los dedos, atrás, al otro lado. Y esto de pronto se convierte en frotar mi brazo y el otro, con mucha energía. Y todo el brazo hasta el hombro. Casi, casi como si me estuviese bañando, solo que con ropa. Eso. El otro, así, llenándonos de energía. También las axilas. También acá. Esta parte aquí presiona un poquito, ¿sí? Como si fuese masita de pan, solo en la parte donde hay musculatura. Ya, un pequeño masajito al otro lado. Sí, los hombros un poquito. Solo en la parte donde hay músculo, no en la parte donde hay huesitos o tendones, ¿no? Solo donde hay músculo. Eso. Y ahora voy con los dedos acá. Sí, como si mis dedos fuesen las patitas de un caballo que va cabalgando sobre mi rostro. En las mejillas, en los ojos, en la nariz, en la frente. Y de aquí paso a pequeños masajes en el cabello. Sí, acá. Dejo que mi respiración fluya tranquila. Sí, con mucha energía. Acá la papada. Este es el masaje antipapada. Yo ya les gano. Y ahora con pequeños golpecitos voy a colocar las manos así, ¿sí ven? Así, con este huequito, ¿sí? Y voy a dar pequeños golpecitos aquí arriba, no acá abajo, sino arriba, ¿sí? Incluso lo que puedo hacer es sacar una A suavecita. Ah, ¿sí? Voy a inhalar y sale una A. Ahora acá abajo, en las costillas. Solo donde hay huesito acá. Acá atrás. En esta parte que va alrededor, junto a la columna, ¿no? Aquí. Todo, desde arriba hasta abajo. Lo mismo, vuelvo a esto y voy a los glúteos. Y paso de los glúteos a los muslos. Y a los gemelos. Ok, cuando yo les dé la señal, vamos a inhalar 1, 2, 3, inhalando arriba. Y cuando suelto, vamos a irnos sacudiendo, pero soltando una A, ¿ya? Y va a ser, y suelto todo, ¿ya? Inhalo y 1, 2,
3 y suelto. Hasta abajo. Y 1, 2, inhalo, 3 y hasta abajo. Una vez más eso. Inhalo y 1, 2, 3, inhalo. Hasta abajo. Perfecto. Ahora sí. Vamos a continuar con nuestros cuentos. Ahora sí, ¿quién se anima? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Elijo yo. Ya ni modo. A ver, vamos a empezar por André. Andrés nos va a contar primero. Ok, seguramente no vean la cámara porque voy a leer, pero Ya no importa. ya. Érase una vez una ratita que era muy presumida, súper presumida. Un día estaba barriendo su casita cuando de repente encontró en el suelo algo que brillaba. Era una moneda de oro. La ratita la recogió del suelo y dichosa se puso a pensar qué se compraría con la moneda. Ya sé, me compraré caramelos. ¡Oh, no, no! Se me caerán mis dientes. Mejor me compraré pasteles. ¡Oh, no, no! Me dolerá mi barriguita. Ya sé, me compraré un lacito de color rojo para mi rabito. La ratita guardó su moneda en el bolsillo y se fue al mercado. 2 segundos. Una vez en el mercado, le pidió al tendero un trozo de su mejor cinta roja. La compró y volvió a su casita. Al día siguiente, la ratita se puso el lacito en la colita y salió al balcón de su casa para que todos pudieran admirarla, porque era muy presumida. En eso que aparece un gallo y le dice: «Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?» Y la ratita le dijo: no sé, no sé. Tú por las noches, ¿qué ruido haces? Y el gallo le dice: yo cacareo así. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Respondió el gallo. Ay no, contigo no me casaré, me asusto, replicó la ratita con un tono muy indiferente. Se fue el gallo y apareció el perro. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo? Y la ratita le dijo: no sé, no sé. ¿Tú por las noches qué ruido haces? Yo ladro así. ¡Ruf, ruf! Respondió el perro. Ay no. Contigo no me casaré. Me asusto, replicó la ratita sin siquiera mirarlo. Se fue el perro y apareció el cerdo. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le dijo: no sé, no sé. ¿Tú por las noches qué ruido haces? Yo gruño así, oink, oink, respondió el cerdo. Ay no, contigo no me casaré, me asusto, replicó la ratita con mucho desagrado. El cerdo desapareció por donde vino. Llega un gato blanco y le dice a la ratita: ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le dice: no sé, no sé. ¿Tú por las noches qué ruido haces? Yo maullo así, miau, miau, respondió el gato con un maullido muy dulce. Ay sí, contigo sí me casaré. Tienes un maullido muy dulce. La ratita, muy emocionada, se acercó al gato para darle un abrazo. Y él, sin perder la oportunidad de hacerse el buen bocado, se abalanzó sobre ella y casi la atrapa de un solo zarpazo. La ratita pegó el brinco, ¡ay!, y corrió más rápido que pudo. De no ser porque la ratita no solo era presumida, sino también muy suertuda, esta hubiera sido una muy triste historia. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Ok, muchas gracias, André. ¿Ya? Antes de pasar al siguiente
a contar cómo haríamos este cuento con los niños y niñas. ¿Qué podemos hacer? O sea, de hecho, este cuento yo lo hice cuando estaba en el jardín de infantes y yo era, o sea, el personaje el principal no lo hicieron con una ratita, sino con una gatita y yo era ¿Ya? la gatita. Ajá. Entonces fue muy divertido porque llegaron un montón de niños así vestidos, el uno de gallo, el otro de perrito, o sea, fue muy chistoso. Ujú. Pero ahí nosotros somos los que les asignamos las cosas. Lo ideal, ¿no es cierto? Es cómo yo logro que los niños se diviertan y cómo no me enfoco en la apuesta, sino en el juego, porque es muy fácil caer en lo otro, ¿ya? Acuérdense, la institución educativa busca hacer promoción. Claro, uno como papá ve a la hija, ve al hijo de ratoncito y se le parte el corazón. Es adorable mi hijo vestido de iguana, de lo que sea. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ese ejercicio, hay un ejercicio ahí de invitación a los padres para ser atraídos hacia la institución. Entonces, para no caer en ese juego, ¿qué es lo que yo propongo? Porque si lo que me interesa es el desarrollo integral de los niños, entonces empiezo a jugar. Aquí, por ejemplo, hay algo muy interesante que yo podría hacer. Mantengo el cuento porque el cuento es una narración y cuando yo voy narrando, puedo pedirles a los niños jugar a ser el gallo y todos se convierten en el gallo. Luego todos se convierten en el cerdo, luego todos se convierten en el gato, luego todos juegan a ser la gatita presumida. Es decir, el momento que yo les invito a jugar los diferentes roles y mantengo mi voz como narración, permito el desarrollo del juego. Por ejemplo, en el caso de Andre, ¿no es cierto? Había una ratita muy presumida. ¿Cómo es ser presumida? Si yo le invitase a Martina, por ejemplo, a ver, Martina, usted va a ser una muy linda ratita presumida. Y vamos a caminar por el bosque, ¿no es cierto? Por la ciudad, por las calles, por las casas, ¿sí? Y caminamos como gatita presumida. Y todas las niñas y todos caminamos como gatitas presumidas o ratitas presumidas. Entonces, ya solo ese, fíjense que ahí este cuento nos plantea una pequeña acción, que es el caminar. Pero cuando me plantea caminar con una acción, ¿no es cierto? Con una actitud, perdón, camino, presumida, y eso ya me permite que las niñas y niños exploren. Los niños sabrán qué es ser presumida, ¿sí? Entonces yo seré la primera persona que tengo que caminar y darles la referencia, y las niñas y niños van a empezar el juego. Entonces todos caminamos, a ver, presumida, y todos somos presumida, la ratita presumida, ¿sí? Y ahí miren, hay una moneda, es decir, cada acción, cada partecita del cuerpo, del cuento, perdón, yo les invito a los niños y niñas a jugar. Yo puedo hacer la historia con todos, todos van desarrollando la acción al mismo tiempo, o puedo decir, bueno, Andrés, Sammy y Christopher van a ser ratitas. Martina, Tomás y Patty van a ser gallitos. Ángel, Pedro y Chris van a ser chanchitos y así sucesivamente. Entonces, solo cuando nombre a los chanchitos, ustedes hacen su parte. Y como sigo narrando, les invito a explorar, a trabajar desde el cuerpo. No me importa si ellos lo hacen bien o lo hacen mal, porque ellos están sintiéndose, percibiéndose, explorando. Y si yo ya lo juego hoy una vez y les digo, ya, ya, ok, hoy hicieron Ángel, Pedro y Cris el gallito, pero híjole, no nos acordamos cómo es un gallito. ¿Qué tal si para mañana vemos cómo son los gallitos? Y habrán gallitos distintos, habrán gallitos grandes, un pollito será igual a los gallitos y empezamos a indagar, a explorar desde el juego. Y mañana estoy seguro que Ángel, Pedro y Cris me van a proponer otros gallitos, tal vez cantando, tal vez cacareando, tal vez raspando el piso, tal vez comiendo gusanitos o maíz, yo qué sé. Pero ahí les invito a desarrollar las acciones. Eso es lo importante de los cuentos. Y cuando yo les invito a los niños y niñas a desarrollar el juego escénico, ¿sí? En este caso a través de cuentos. ¿Sí? Vamos con el siguiente. A ver, si alguien quiere ser voluntario, nada más levanta la mano, si no yo sigo eligiendo. Vamos con Samantha.
Ya. A ver, yo estaba buscando un cuento que era un pedacito que era parte de una apuesta que yo había hecho cuando estaba en la universidad, que es un cuento maravilloso. ¿Ya? Se llama El cuento del espejo y es una adaptación de un dramaturgo que se llama Jorge Espinosa al cuento larguísimo de Momo. Entonces, es como esta adaptación, pero es un pedacito súper pequeñito, más bien como que solo quisiera leerlos y voy a tratar de encontrar completo, es una hoja para hacerlo. Pero A ver, bueno, es así como dice, detrás de bosques dorados y montañas muy sombrías, entre nubes de diamantes, cierta princesa vivía. No tenía un solo amigo, vivía sola ante un gran espejo que imágenes le ofrecía. No eran imágenes simples. Este espejo que tenía era mágico y volaba sobre el mundo noche y día. Y al regresar, le mostraba a su dueña lo que había contemplado allá muy lejos, tras el mar y la neblina. Ese espejo era la luna, pero nadie lo sabía, porque la pobre princesa contarlo a nadie podía. Es un pedacito. ya, es muy, muy chévere, es muy bonito, pero ahí les dejo una pregunta y vamos a tratar de responderla. ¿Este cuento funciona para niños o nos funciona para el juego escénico? ¿Hay algo Puede que... ser como puede ser como que el niño imagine el lugar, Ya, el ambiente. pero hay algo que yo acabo de decir y que en realidad es importante y que es un principio de las artes escénicas, y es que se sustenta en la acción, ¿no es cierto? En el caso de Andrea, ¿sí? Había una ratita muy presumida y caminaba presumida. Eso ya es una acción. Caminar y presumida me da una calidad. En el cuento que Sami nos acaba de dar, hay una descripción, ¿no es cierto?, que es bella, es poética del lugar. Pero en concreto, si nosotros nos resumimos a la acción, es una niña que vive frente a un espejo que es la luna. La luna gira todas las noches, regresa y la niña no le puede contar a nadie más. Todo este cuento, ¿sí? Más allá de la belleza literaria que tiene, se sustenta en la descripción poética y no en la acción. ¿Sí? No sé si me explico. Esto es importante. Cuando yo tengo un cuento, y eso también es algo que, si ustedes identifican en las grandes obras de teatro, las que son clásicos porque han logrado permanecer en el tiempo. Y permanecen en el tiempo no solo por la belleza literaria, sino porque se sustentan en la acción. Sucede algo, pasa algo. Los actores, que digo, los personajes hacen algo siempre, ¿ya? Es la acción lo fundamental. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque a uno como adulto, claro, ¿no? Le atrae algo, le atrae la belleza de la descripción, una noche lúgubre, en medio de un bosque sombrío, tenebroso. Al fondo, ¿sí? Solo se veía el destello de una ciudad. Pero ahí no hay acción, hay descripción, ¿ya? Que también es una acción, pero no es la acción que nos interesa. Ojo, no es una acción que invite a mover el cuerpo. Ese es el pequeño detalle. No es problema, pero es menos factible desarrollarla. Por eso cuando trabajamos con chicos, uno tiene que pensar en niños. Yo a un niño, si a un niño le digo, ver, imagina el bosque sombrío con un destello de la ciudad en el fondo, ¿qué podría hacer el niño? Yo me lo puedo imaginar.
Nosotros nos podemos imaginar, sí, el bosque sombrío con el destello de la ciudad en el fondo, sí lo podemos imaginar, pero el cuerpo no lo movilizamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que este pequeño detalle de la acción es esencial. O lo que nos decía Fernando hace un rato, ¿no? Cuando yo le cuento y llegamos a la parte de que los dinosaurios saltan, me salta encima. Le estoy invitando a la acción, a expresarse con el cuerpo, ¿ya? Entonces, chévere para tenerlo en cuenta, ¿ya? Gracias a mí. A ver, vamos con la siguiente. Tomás. Ya, dame un segundo, Marcelo. Nos tiene en misterio, Tomás. No, por eso quería un lugar para que no haya tanta bulla. Eh, yo, eh, pues hay un cuento que cuando yo trabajaba igual más con niños, me parecía muy bonito que se llama el Preocupasaurio. ¿Ya? Entonces, va a ser esto. Em, En un día soleado, bajo un cielo azul y hermoso, el joven preocupasaurio despertó y abrió sus ojos y se estiró y se preparó para iniciar un nuevo día. Se cepilló los dientes, se lavó la coronilla y empezó a guardar muchas cosas en su mochila para el viaje que iba a iniciar. Había preparado desde hace mucho tiempo un encantador picnic para este día que iba a ser muy soleado. Pero pasado un momento y sin haberse alejado, en su cabeza se anidó algún pensamiento malo. ¿Y qué pasa si no tengo mucha comida? ¿Y si se me acaba la bebida? ¿Y si me caigo y se me caen todas mis cosas? ¿Y si me pierdo? ¿Y si algo me pasa durante el camino? De repente, al preocupasaurio empezó a sentir como mariposas en el estómago de tan preocupado que estaba. Y de repente, cuando estaba caminando un poquito más, vio una lagartija. Y la lagartija dijo asustado viendo al cielo. Se aproxima una tormenta. Se aproxima una tormenta, pensó el preocupasaurio. Y dijo, ¿y si no estoy preparado y no traje mis botas y no traje mi abrigo, no traje ningún saco? Y de tanto miedo que tenía, se fue a esconder en una cueva. Ya no tenía ni ánimos para irse a su picnic ni de emprender ninguna aventura. Justo cuando estaba pensando en eso, recordó algo que le dijo su mamá. Le dijo, cuando estés muy preocupado y sientas como una mariposa en el estómago, espanta esa mariposa. Deja de estar preocupado porque si algo no te sale bien, siempre puedes volver a intentarlo. Siempre hay un nuevo día para volver a hacerlo de mejor manera. Entonces miró dentro de su mochila y encontró que había una vieja lata, su palo especial y su osito de peluche. Lo sostuvo entre sus brazos, lo abrazó muy fuerte y con eso se sintió mucho más tranquilo. Guardó todas sus cosas que le daban confianza en su maleta, espantó a la mariposa de la preocupación y empezó a caminar hacia su aventura. Saltó encima de charcos, se deslizó a través de lianas y corrió por las praderas. Calmó todas sus angustias y cuando llegó a un prado muy verde, se sentó a comer su picnic bajo el sol. Así disfrutó su picnic bajo el sol y aprendió que cuando sientas preocupación, siempre tienes que pensar que si algo te sale mal, puedes espantar a la mariposa de preocupación e intentarlo nuevo en otro día. Ok, gracias. Gracias, Tomás. A ver, este cuento tiene pequeños momentos descriptivos, pero asimismo como el primero, el de Andre, tiene momentos de acción. ¿Ya? Y es porque son cuentos hechos para niños. ¿Sí se dan cuenta? Claro, son cuentos que están pensados para niños. Si tienen, pueden tener pequeñas descripciones que nos conectan con algo, pero sobre todo tienen acción, ¿ya? Y nos llevan un poco a imaginar
lo que los personajes hacen. Y eso para nosotros es un material, porque si voy a jugar al juego escénico, yo lo que voy a pedir es que las niñas o niños jueguen a desarrollar esas acciones, ¿sí? A meter las cosas en la mochila, ¿sí? A preocuparme, no quiero ir, ¿no es cierto? A tomar la decisión de ir, ¿sí? A colocar el picnic. Invita a un montón de acciones de este cuento, ¿ya? Y eso es lo interesante y eso es cuando nosotros busquemos acciones, es importante, que digo, cuando nosotros busquemos cuentos, es importante que encontremos cuentos que tengan acciones. Y vuelvo al ejemplo de Sami, el cuento de Sami, que Sami nos ha contado, que es muy bello, base a Momo, ¿no es cierto? Es un cuento que estará hecho para niños. Sí, es un cuento que a nosotros nos puede conmover, pero no necesariamente a los niños, ¿ya? Está hecho para personas más grandes. Entonces, ahí tenemos que ser estar muy atentos para saber qué cuentos elegimos. ¿Ok? Gracias, Tomás. Vamos a elegir un compañero o una compañera más, pero esta vez ya no va a poder leer. Va a tener que contar el cuento como se acuerde. ¿Sí? La idea ya no es leer, sino cómo me acuerdo, qué es lo que me acuerdo. Y tratando de contar con el cuerpo, ejecutando las acciones, todo lo que quiera hacer, ¿ya? ¿Alguien se anima o elijo nuevamente yo? Vamos con Ángel entonces. ¡Que viva la dedocracia! Bueno, voy a tratar de recordar esto. La verdad, yo estuve buscando cuentos. Yo ya mis hijos todos son grandes, no tengo cuentos chiquitos, trabajo con... Pero sí, encontré, ya casi está desarmado. Voy a ver si me acuerdo algo que leía a los chicos cuando eran pequeños. Cuentan la historia que cuando el sol brilló por primera vez, puso los colores para todos. Las flores tuvieron sus colores, ciertos animales tuvieron sus colores, las montañas tuvieron sus colores, pero entre tanto trabajo que había, se le olvidó poner el color a los pájaros. Entonces, los pájaros se reunieron y decidieron ir en una comisión a reclamarle al sol que por qué no les había dado los colores. Pusieron al frente a los más fuertes, el águila y el cóndor. Y entonces todos los pájaros dirigidos por el águila y el cóndor se dirigieron volando hacia el sol, a excepción del hornero. El pájaro hornero no quiso ir porque él estaba preocupado construyendo su nido y no quería dejarlo a medio hacer. Tampoco se quiso ir la golondrina, porque la golondrina estaba feliz y contenta con el color que tenía y se quedó volando por ahí, cantando y haciendo lo suyo. Otro que no pudo viajar era el pequeño colibrí, porque sus alitas eran demasiado chiquitas para seguir el ritmo de todos los pájaros. Entonces, no pudo viajar el pobre colibrí. Todos los pájaros en bandada se acercaban al sol y el sol vio y dijo, no, si se acercan mucho, con mis potentes rayos los voy a quemar. Entonces le pidió al viento que soplara las nubes. Las nubes se acercaron y entonces empezaron a descargar agua sobre los viajantes que ya pudieron refrescarse. Entonces el sol empezó a brillar y se formó un hermoso arco iris. Ese fue el momento cuando los pájaros fueron cruzando uno por uno y el canario se cruzó por el color amarillo y se fue llevando el color amarillo. El papagayo ni hablar. El papagayo ese se metió por todo lado y se impregnó de todos los colores que había. Sí, el flamingo ese se metió en el color rosa y se quedó rosadito como le conocemos hasta ahora. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué si el colibrí no viajó,
tiene tan lindos colores? Pues sucedió que mientras el colibrí se encontraba abajo, del arco iris se desprendieron 2 gotas de color que cayeron encima de una flor. El colibrí se acercó, bebió de esa flor y entonces adquirió los colores con los que les conocemos ahora. Colorín colorado. Muchas gracias. Hay algo interesante, ¿no es cierto? Y es que cuando ya no tengo la preocupación de recordar qué palabra venía, que esto, de hecho Ángel nos ha dicho, voy a ver si me acuerdo. Posiblemente lo contó algunas veces, tal vez muchas a sus hijos, pero es algo que está en la memoria. Este ejercicio de rememorar y empezar a contar, no importa si no es exacto, no importa si cambia un poco, porque ahí estoy haciendo un ejercicio imaginativo, que parte de la memoria, por supuesto, pero además Ángel ha enriquecido el cuento con su memoria. Y como lo recuerdo tan vivamente con la experiencia, ha trabajado mucho con sus manos, su cuerpo, su voz, ¿sí? Nos ha compartido mucho más intensamente el cuento. ¿Se dan cuenta cómo esto de alguna manera incide y nos apoya en este sentido? Cuando no estoy preocupado por la memoria, el cuerpo se libera. Entonces, por eso es que cuando uno trabaja con niños y niñas, el peor error inmediato estaría en decirles, apréndete el texto. Los niños no se van a querer mover porque van a estar preocupados tratando de recordar qué tenía que decir, qué palabra era, y no van a tener libertad de moverse porque están preocupados en otra cosa. Pero si les cuento la historia una vez y dos y tres y luego les invito a moverse, no va a importar la memoria inmediata, exacta de cada palabra, sino esta memoria que me lleva y me invita a la acción, ¿sí? Que les pone a los chicos y chicas a mover el cuerpo, a expresarse, a desarrollar y a compartir. Eso es un poco, sobre todo lo que me interesa, que entendamos en el trabajo con niños y niñas, ¿no? Al final, insisto que a veces cuando uno juega mucho con niños y niñas en el aula a partir de un cuento, si los niños se divierten bastante, ¿sí? Ustedes van a ver cómo se autorregulan y cómo son capaces de crear una historia desde lo que llamaríamos improvisación, muy lógica, coherente, escuchándose fuera del caos, porque ellos están compartiendo, porque ellos están participando, ¿ya? Esa es un poco la invitación, es un poco difícil al principio, pero con la práctica ustedes van a ver que estos cuentos, si selecciono primero un cuento adecuado, que tenga acción, ya es un paso. Segundo, que este cuento o esta historia yo me la conozca bien. Entonces yo sí tengo que hacer el ejercicio de la memoria. Y empiezo a contarla una y otra y otra y otra. Y me la conozco también, entonces yo soy el soporte de los momentos de acción de la historia para los niños y niñas. Les doy elementos y los niños les invito a accionar. Y mientras más veces la cuento, yo voy a mejorar mi memoria, pero hay algo también, un último elemento, y es que sí yo veo que, que el niño Mauricio, ¿no es cierto? Mientras está subiendo las gradas y de pronto juega y es algo más interesante su escalar la montaña, y veo que eso le genera diversión y le permite expresarse más con el cuerpo, tal vez desarrollo más. Ya no es solo escalar la montaña, sino que cada vez estaba más lejos y tenía que esforzarse porque ahora temblaba. Yo me conozco el cuento, yo puedo desarrollar, puedo ir más allá o puedo limitar las partes que no funcionan. Desarrollo lo que sí y limito lo que no. ¿Ya? Eso básicamente sería por ahora. Antes de irnos, ya nos queda poquitito tiempo. Si quisiera que comentemos un poco sobre la clase, cómo se han sentido, si las ideas, los conceptos, lo que hemos trabajado va quedando claro. Si tienen dudas igual, y si ahora no alcanzamos a compartirlo, recuerden que tienen el chat, ¿ya? En el chat o en la plataforma pueden dejar mensajes
y las iremos respondiendo. Así que hoy, este tiempito que nos queda, pues nada, les invito a comentar sobre la clase. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Interesante analizar con la práctica, ¿no? Con cada uno de los cuentos, cuáles son las cosas que se puede ir mejorando el momento que se trabaje ya con los niños. Entonces, me parece súper importante poderlo hacer así, desde esta perspectiva de la práctica misma. Me parece excelente. Chévere. Gracias, Pati. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? O sea que a pesar de la distancia y de la virtualidad, nosotros hagamos el ejercicio práctico y entre nosotros irlo implementando y probando, ¿ya? Ustedes van a tener el tiempo de probarlo en sus propias clases. Pruébenlo, miren a ver qué pasa con sus estudiantes. O si no tengo estudiantes cercanos, pues con hijos, familia, amigos, y prueba a contarlo y veo qué pasa. Y analizo estos elementos de los que hemos hablado hoy. Gracias, Pati. ¿Quién más? A mí Ya también me para gustó. Uy, ¿sigo? André y Me después gustó, Oscar. ya. Me gustó mucho la actividad porque, bueno, al inicio tenía full nervios. Obviamente no participé voluntariamente por eso. Pero, pues sobre todo porque, no sé, es como que leyendo el cuento digo, ¿y ahora cómo hago esto? Y, o sea, no sé cómo expresarlo. Pero ya al rato de estar leyendo, no sé, al rato siento que hice cosas que si me hubiese puesto a pensar, no lo hubiese hecho. Entonces es como que ya salió más fluido, sin Ujú. necesidad de estarlo pensando tanto. Entonces sí me gustó un montón. Eso es bien bonito lo que acabas de decir, André. Fíjense que cuando a nosotros nos ponen, a ver, exprésense. Y uno se queda así como, chuta, ¿y cómo me expreso? ¿Qué expreso? ¿De qué manera? Y, ¡ay! Entramos en pánico, ¿no? Pero el asunto no es entrar en ese pánico, el asunto es divertirnos. Y lo que sale, todo está bien, nada está mal. Puede ser, puede potenciarse, eso sí, ¿sí? Entonces, aquí no hay el tema del castigo, de que esto es terrible, no nos funciona, sino cómo yo veo la potenciación de las ejercicios y las destrezas que puedo desarrollar. Y claro, empezaste a contar, ¿sí? Si les hubiese dado más tiempo para pensar y contar la historia, se hubiesen estresado. A ver, preparen una partitura. ¿Ya? Y ahí toditos pensando y me agarro la cabeza, no, agarro Sí se puede hacer, pero no se estresen tanto, diviértanse. Pauta esencial, juego, juego, juego. ¿Mm? Gracias, André. Oscar. Sí, bueno, solo quería decir que igual para mí es como un reto porque en mi práctica es totalmente ajena a todo lo que es educativo, ¿no? Sin Ujú, embargo, sí creo que es como lo que mencionaba antes también, es necesario poder actualizarse y buscar referentes como para poder tratar de trasladar y adaptar todo lo que uno quiere transmitir a los niños, ¿no? En mi caso, el conocimiento del pasado y todo eso, encuentro referencias, ¿no? Grupos en otros lados de otros países, ¿no? Que ujú. tratan de adaptar el conocimiento de narraciones eh, precolombinas o del pasado a los niños, ¿no? Y eso sí me llama mucho la atención también. Y creo que este ejercicio sirve muy bien para eso. Claro, ahí, por ejemplo, Oscar, tienes tú un montón de material, pero de primera mano, que es súper valiosa, y el asunto es cómo traducirlo al lenguaje de los niños. ¡Wow! Es un reto enorme, pero asimismo me parece súper fascinante porque imagínate todo el conocimiento que tú tienes sobre todas esas historias, sobre todas esas culturas, y llegar a que un niño haga clic y diga, wow, ¿así era? ¿Eso pasaba? ¿Y eso hacían? ¿Sí? Y es esto, ¿no? También para uno es relajado y no es el conocimiento rígido de en 1768 día sábado, después de la revolución, ni sé cuánto, pasó tal cosa, ¿no? Si no es esta manera de contar que genera otra sensibilidad y los niños van a querer aprender más, te aseguro.
Eso, bueno, uno más si es que hay alguien que quiere, si alguien se anima. Yo, Martín. bueno, creo que por un lado esto de entender que como que el protagonista quiere cambiar las circunstancias ha sido como algo súper chévere de aprender, ¿no? Porque tú piensas que en la Caperucita Roja, la Caperucita es muy importante. Pero claro, ajá, entiendo que si es que va por quien transforma la historia, entonces, claro, tiene como mucho sentido y eso es algo que no había caído en cuenta. Em, Otra cosa que ha sido como una revelación y pienso como en la forma de dar clases, tiene que ver con esto de que los niños se enganchen con la acción. Porque claro, en la descripción, por eso me quedé pensando como que mi cuento tal vez no tiene mucha acción, porque son dos amigas que se están contando recuerdos, entonces en los recuerdos tal vez hay un poco de acción, pero no tanto. Y entonces tal vez no es tan para niños y entonces pienso en mis clases y a veces yo estoy describiendo cosas y los niños están así y es como, tal vez va por ahí, ¿no es cierto? O sea, como que serviría bastante como actuar un poco más y mover un poco más el cuerpo y meter la acción ahí, entonces ha sido revelador. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho, Martín. De alguna manera los profes son también actores y actrices. ¿Mm? Juegan un rol frente a un público. Y lo primero que tiene que hacer un actor, una actriz, un oficiante, un chamán, es atrapar la atención de sus espectadores. Como decía Brecht, ¿sí? Entretener. Y una vez que lo logro, ¿sí? Pues no siempre funciona, pero a veces sí. Una vez que lo logro, es más fácil interactuar, intercambiar, transmitir, generar este feedback, ¿no? Y que todos nos divertamos y aprendamos, porque de acá también se aprende un mundo, ¿no? Eso, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias por alegrarme el sábado. ¿Qué digo el sábado? El viernes. Sí, estoy en sábado. ¿Ya? Muchas gracias. Que tengan linda noche y que pasen buen fin de semana. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. profe. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe.